tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean bienvenidos a estos sus medios informativos. Nueva Alianza, ¿qué es para esto? Eso lo van a encontrar en su página digital, en Facebook, en Instagram. También está Somos el Medio y, por supuesto, La Grillotina Política. Y pues hace 2 años, si mal no recuerdo, él estaba de candidato, ya es diputado a nivel federal por el Partido del Trabajo, el licenciado José Luis. ¿Cómo está? Muy bien, contento y además agradecidos por la oportunidad de dirigirme a tu valioso e importante auditorio y de conversar contigo, por supuesto. Pues muchísimas gracias. Hace 2 años yo me acuerdo que platicamos en las oficinas del PT aquí en Jalisco, sí, que se estaba vislumbrando, porque estaba la hoy presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en una de sus compromisos o sus 100 compromisos de campaña, era el tema de la reforma, que venía el tema de la reforma electoral, que es ahorita lo que está en el foco del huracán. Y bueno, pero antes de entrar de lleno a este tema, tiene que 2 años, más o menos, va a ser 2 años, ¿no? Sí, que ya usted tomó protesta. No, año y medio, más aproximadamente. Más o menos. Un poco más. Sí. En junio va a cumplir 2 años. Sí. No, en septiembre ustedes tomaron protesta, ¿no? Septiembre. Entonces, en septiembre se cumple 2 años. ¿Qué ha pasado a partir de septiembre del 2024 al día de hoy, febrero del 2026? Bueno, en el país han ocurrido muchos hechos, muchos acontecimientos importantes, trascendentales. En lo que se refiere a la función legislativa y política, pues lo que yo he hecho es acompañar y apoyar todas las iniciativas de ley que la presidenta ha enviado a la Cámara. Hay muchas y muy destacadas que el pueblo de México conoce, disfruta y celebra. Entre otras, por mencionar algunas, la elección del Poder Judicial, que fue una verdadera revolución, porque teníamos un Poder Judicial que estaba anquilosado, que estaba dominado por la corrupción, en alguna medida vinculado hasta cárteles, y que todo parecía indicar que era inamovible. Cuando de pronto, pues la dirigencia de este movimiento y la presidenta consideran que hay necesidad de refundarlo prácticamente. Incluso fue parte de un programa y de una promesa y compromiso de campaña que se llevó a la práctica. No sin resistencias, no sin negativas, no sin oposiciones, pero al final de cuentas prevaleció la mayoría calificada y sobre todo el ideario de la Cuarta Transformación, y se logró la aprobación de esta iniciativa de ley importante, ¿no? Que cambia pues la geografía política del país, en virtud de que se toca una de las instituciones que se consideraba cuasi sagradas, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación era el Olimpo de los dioses, ¿no? Imposible acceder a ella. Hoy en día ya los propios ministros pues tienen, digamos, una imagen y una actitud más accesible a la población, ¿no? Y en el Poder Judicial, aunque hay muchas cosas que ajustar todavía y cambios por introducir, pues ya la buena nueva de oxígeno para este poder, pues ha llegado a su seno, ¿no? Y estamos pues avanzando en la consolidación del Poder Judicial como un poder independiente, porque no se hizo la reforma para que la presidenta eligiera a los ministros, o los magistrados, o los jueces, o para que la dirigencia de la Cuarta T fuera el gran elector de impartidores de justicia. La reforma se hizo para abrir la posibilidad de que el pueblo fuera el que determinara quiénes serían nombrados o removidos de las diversas instancias de este poder. Se le devolvió el poder al pueblo, que antes lo tenía una élite. Eran los gobernadores, acordando con los dirigentes de los partidos, los que proponían y aprobaban, a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Y se había convertido en un toma y daca y una negociación política
en donde los intereses del pueblo no contaban. Hoy, de nueva cuenta, se pone en el centro la posibilidad de que sea el pueblo el que decida quiénes encabezan el Poder Judicial. Ahorita que está mencionando, diputada, el tema del Poder Judicial, sabíamos que iba a ser a prueba y error, porque pues, es algo sin precedentes en el país que se haya dado la elección popular. Desde junio que se dio la elección del Poder Judicial a la fecha, ¿cuál es su evaluación? Pues mi evaluación es que hemos avanzado, bueno, fue una elección de un porcentaje de los integrantes del Poder Judicial. Vamos por el resto, que estaba planteado para el 2027, se está analizando si se mantiene la fecha o se pospone para, digamos, lograr ir a una nueva elección, superando los vicios y problemas que se presentaron en la pasada. Pero avanzamos en esa dirección y es cuestión de tiempo para que finalmente se haga realidad el proyecto de refundación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oiga, diputado, de todo este tiempo que se lleva ya legislando, se presentó ahí una controversia muy fuerte cuando se discutía si se le quitaba o no se le quitaba el fuero a Cuauhtémoc Blanco, y uno de los partidos que votó porque se le quitara fue el PT. ¿Ahí qué fue lo que pasó? Es que desde la óptica del PT sí había elementos pues para que se pusiera Cuauhtémoc a disposición del Poder Judicial. Nosotros no lo estábamos declarando ni inocente ni culpable, pero desde nuestro punto de vista, las evidencias, elementos que estaban a la vista en la denuncia que llegó a la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, pues hacían, digamos, justificable o posible que se le privara de fuero para que él compareciera ante los tribunales y desvirtuara los cargos en su contra y lograr así una sentencia de inocencia, o bien asumiera las responsabilidades inherentes a una conducta indebida. Nosotros no lo hicimos en el afán de perjudicar en lo personal a nadie, sino de abrir la posibilidad de que alguien que está siendo inculpado y hay elementos que fundamentan dicho señalamiento o denuncia, no goce de impunidad, o sea, ni se ampare en un manto de privilegios, como puede ser el fuero de diputado, sino que acuda y dé la cara, argumente, se defienda y que sea el juez el que determine si es inocente o culpable. Hablando del PT en el tema de los diputados a nivel federal, por ahí se dio otra controversia dentro del PT, en donde un diputado, me parece que es del Estado de México, si mal no recuerdo, dijo que la ciudadanía debería de estar armada. Son diputados que van agarrando al azar, se tiene que cumplir cierto perfil. Yo creo que esas expresiones o planteamientos son derivadas a veces de la situación anímica, ¿no?, que genera el ambiente donde tú te desenvuelves, ¿no? Muchas veces dominado por la espiral de la violencia y la criminalidad, y ¿no?, en lo que piensas es en opciones o posibilidades como esta, pero no se trata de un planteamiento del Partido del Trabajo ni de su grupo parlamentario. ¿El Partido del Trabajo cuántas iniciativas ha metido en este tiempo? No sé exactamente el número en conjunto. Lo que sí sé es que hay muchas iniciativas, tanto del pasado como de ahora, que ya están en el seno del Congreso, pero desgraciadamente las que se dictaminan y aprueban son pocas, no porque no tengan base, sino porque en el juego de intereses y acuerdos que se da dentro de las bancadas de PT, Morena, Verde, son las iniciativas de Morena las que se privilegian, más aún si provienen de la Presidenta de la República. Y de los partidos aliados van tomando una, dos, ¿no?, mientras que el partido mayoritario pues son 50. ¿Qué pasó con el tema de las 40 horas?
Pasó que ya está aprobada en el Senado, pasó que el lunes yo soy parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, estamos citados a una reunión conjunta de la Comisión de Trabajo, puntos constitucionales, me parece que justicia, con la finalidad ya de debatir y dictaminar la minuta proveniente del Senado. Es previsible que en la Cámara de Diputados se debata abiertamente el tema el mismo martes o el miércoles a más tardar. Y de esa forma ya quede aprobada la reforma laboral en los términos en que se ha planteado, de reducir la jornada de las 48 horas a las 40, pero haciéndolo gradualmente a partir del 2027 y culminar este proceso en el 2030. Se habló mucho que les habían dado gato por liebre, por el tema de los 2 días de descanso. O sea, hablando a plata pura, diputado, ¿esto es viable para la producción y el crecimiento del país? ¿2 días a la semana de descanso? Yo creo que no solo es viable, es justo y es necesario. A ver, la jornada laboral de 48 horas viene desde los tiempos de la Revolución Mexicana hasta la fecha. Desde entonces han pasado más de 100 años. Hay países de Latinoamérica con menor índice de desarrollo que nosotros que ya tienen la jornada de las 40 horas. Colombia, Chile, entre otros. Ya no hablemos de Europa y mucho menos de Estados Unidos. Allá ya están debatiendo la semana laboral de 32 horas, no de 40. Nosotros vamos rezagadísimos. Y en este lapso de más de 100 años ha habido grandes avances en ciencia y tecnología que han permitido elevar la producción y la productividad. Pero la carga de trabajo del obrero, del jornalero, de los trabajadores de México, sigue siendo la misma de siempre. ¿Ya? Es más, México está a nivel de Latinoamérica entre los países que más trabajan en el año. Por lo tanto, esta reducción es apenas un abono a la justicia económica y social que merecen los trabajadores de México. Del tema, seguimos con el tema de la reforma laboral. ¿Se les dio o no se les dio gato por liebre? No se los dio. Nosotros desde el principio supimos que sería gradualmente. Porque tal vez la 4T está en condiciones de decir ya mañana se aprueba y entra en vigor la semana laboral de 40 horas. Pero la presidenta, con todo y que tiene ese poder, esa facultad, y nosotros tenemos mayoría calificada en la Cámara para sacarla, consideró que había que abrir un espacio para el diálogo con los grupos empresariales e ir consensando con ellos una propuesta que les permitiera adaptarse a la nueva jornada laboral. Entonces así lo hizo y prefirió privilegiar el diálogo y el acuerdo antes que una medida autoritaria. Ya. Referente al tema con los partidos, por ejemplo, lo que va de la entrevista, ha mencionado mucho el tema de que se privilegian las reformas de Morena, obviamente cuando las envía y más cuando las envía la presidenta, el tema de Cuauhtémoc Blanco, que fue Morena la que al final decide no quitarle el fuero. Ahorita que menciona usted lo de las 40 horas, la presidenta da la instrucción de que pues, se va a priorizar el diálogo antes de que se apruebe, pues ahora sí que por la libre, por decirlo de alguna manera. Ustedes como aliados de Morena, ¿el Partido del Trabajo se siente como aliados o solo se siente como un recurso? No, yo creo que somos aliados, somos parte de un mismo movimiento, compartimos un ideario, aunque entre los aliados como entre los hermanos, pues a veces hay discusiones, ¿no? Uh-huh. Y hay situaciones de tensión y hasta de confrontación, que no necesariamente significa que vaya a haber rompimiento, simplemente es un estira y afloje, ¿no? Buscando ir avanzando cada cual en sus posiciones,
Y eso es parte de la normalidad democrática de este país y de la diversidad, porque nosotros lo que hemos hecho es buscar la unidad en medio de la diversidad. No se trata de uniformar el pensamiento, se trata de que haya una conjunción, ¿no?, de sueños, de aspiraciones, de voluntades, y de ahí emanen propuestas y acuerdos. ¿Qué está pasando con el tema de la reforma electoral? Hace unos días salió Monreal a decir que no había consenso, que no habían las condiciones, porque el PT, o sea, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, pues no querían que se llevara a cabo la reforma electoral como la había enviado la presidenta de la República. Incluso mencionó que si no se hacían cambios, era muy poco probable que se llegara a un acuerdo con ustedes. Ayer la presidenta de la República lo habló en la mañanera, en donde mencionaba igual que no se estaba llegando a un acuerdo con el Partido del Trabajo ni con el Partido Verde, que se estaban oponiendo a que se llevara a cabo. Hace 2 años precisamente estábamos hablando de este tema. ¿Qué es de lo cual, de la reforma que manda la presidenta de la República, al Partido del Trabajo no le parece? Bueno, primero lo que dijo Monreal es cierto, que terminó por reconocerlo públicamente a la presidenta. Aunque la presidenta, después de las divergencias que afloraron, planteó que para presentar la iniciativa a la Cámara debiera haber un consenso, o sea, construir entre todos la reforma, no imponer la reforma unilateralmente, ni con la visión solo de la presidenta o de Morena, sino con, digamos, las propuestas integradoras de los partidos de la alianza. Todo parece indicar que al final, al interior de Morena y en la propia convicción de la presidenta de la República, prevaleció el ánimo de presentar la iniciativa tal y como ellos la tienen concebida. Y pues, según informaciones, esto ocurrirá la semana entrante. La semana que entra. De antemano, la presidenta sabe, y Monreal, que además es gente muy experimentada y conoce la correlación de fuerzas en el seno de la Cámara, que esa iniciativa, tal cual, la avalarán los diputados de Morena, ¿no?, incluso hasta unánimemente, pero los votos no serán suficientes para que se apruebe. ¿Y por qué la negativa o resistencia del PT? Yo no hablo por el Verde tendrá sus argumentos. Porque en el caso del principio de representación proporcional o de las pluris, nosotros en el pasado, yo llegué a la Cámara hace 41 años, o la 53 legislatura, y éramos oposición entonces, hace 41 años, ¿no? Apenas se había generado la reforma política de Reyes Heroles. Y lo que contempló la reforma política es integrar a muchas fuerzas para tratar de alejarlas de la tentación de la lucha armada, que se fueran al campo político y abrir la posibilidad de que tuvieran representación proporcional. Porque en ese entonces es imposible ganarle al PRI. El PRI era hegemónico, el PRI controlaba todo, las elecciones estaban en sus manos. Había la Comisión Federal Electoral presidida por el secretario de Gobernación, en donde ellos resolvían todo, y la única manera de acceder a la Cámara de Diputados era casi por la vía plurinominal, excepcionalmente triunfos de mayoría en el país. Entonces, nosotros exigíamos siempre que el derecho a estar representados como minorías en la Cámara. Una reforma que cancele los pluris, en realidad está cerrándole el paso a la representación de las minorías. Lo explico. Si en una elección alguien gana con el 51% de los votos, el 49% quedaría fuera. No tendría voz alguna, porque no hay diputados de representación proporcional. Y eso es una injusticia también,
tiene derecho a representación la mayoría, en la medida de su peso específico, pero también la minoría, también en función de la representación que tenga. Y este país es multiétnico y pluricultural. Entonces, es un mosaico. Debemos estar representados todos. Obviamente, las mayorías tendrán mayor peso y seguramente orientarán la toma de decisiones en el país, pero la voz de las minorías se escuchará. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con esas narrativas e historietas de que no, como los pluris los deciden los dirigentes de los partidos, y entonces, pues, eso es algo antidemocrático, ellos los usan para colocar a sus incondicionales, finalmente esa representación está totalmente manipulada. Yo te pongo un ejemplo, Jalisco. En Jalisco nosotros logramos un diputado plurinominal, Gonzalo Gómez Alarcón, pero él tenía 30 años al frente del partido, un hombre de izquierda, que mantuvo viva la llama, ¿no? Y levantó la bandera del PT a lo largo de todo este Bueno, pero ahorita vamos a hablar también del tema de Jalisco, porque claro. Hasta ahorita que usted lo menciona, se lo puedo asegurar que se sabe que ese señor es diputado. Y no lo digo de manera denunciativa, sino que no ha hecho absolutamente nada. Bueno, sí ha estado en el Congreso. Le debo de comentar que está enfermo. Le debo de comentar algo que a lo mejor no sabe usted. Está enfermo ahorita, en una situación casi de discapacidad. Eso, la última vez que lo vi en silla de ruedas, o sea, cambiado, no es el Gonzalo que conocimos, pero en el tiempo que él estuvo bien. ¿Es la foto que subió usted recientemente? Sí, se acuerda. El tiempo en que él estuvo bien, era activo, hay constancia en el diario de los debates. Ahora no, un tiempo ha estado ausente de la Cámara, atendiéndose, porque sufrió como una especie de derrame. Entonces eso lo ha discapacitado parcialmente, está en un proceso de recuperación, pero es un gran compañero, con mucha historia, con mucha trayectoria, ¿verdad? Que se merecía esa representación desde mi punto de vista, ¿no? Pero a ver, desconocíamos esa información. Sí. A lo mejor si fuera más comunicativo el PT sabríamos muchas cosas que no se saben. Es que usted no nos deja decirlo a través de sus medios. No, son bien clasistas. Pues sí. Gracias a nuestra amiga, si no podemos. No entramos, no me ande picoteando, diputado, porque luego no va a aguantar, ¿eh? No, eso es verdad. Póngase en serio, diputado. Oiga, a ver, ahorita le pongo yo atención y dice, cuando estaba el PRI, sí, realmente si se quería iniciar carrera política, a fuerza se tenía que estar en el PRI y solamente se terminaba siendo el relleno y empoderando más al PRI, ¿no? Esa parte se entiende muy bien y también se entiende el tema de Reyes Herodes y todo, pero aquí es otra situación, o ustedes ven que va para allá el asunto con el tema de Morena, diputado. Ahora, esa es una, y la otra, el tema de... Recientemente está a todo lo que da el debate con el tema de Sergio Mayer. A ver. O sea, dice uno, ¿para qué carajo se le dio la plurinominal? El fisgón insultó a todo el mundo. Pero mire, déjeme decirle algo. Y hay muchos plurinominales. Pero déjeme decirle, pero no se trata de satanizar los plurinominales, porque yo le diría que hay muchos de mayoría que están igual o peor. ¿Cuántos han vivido de los plurinominales eternamente? No, pero espéreme, de mayoría, que le han dado la espalda al pueblo, que terminan vendiéndose. Bueno, aquí mismo lo vemos en el Congreso local, ¿no? Llegaron por un partido, terminaron en otro, y otros francamente están indiferentes, le dan la espalda a la gente en la votación. No es un problema de los pluris, es un problema de mayorías y de pluris, en todo caso, que significa que hay que elegir bien, ¿ya? Que hay que elegir bien. Entonces, si elegimos a alguien que de manera falsa e hipócrita nos ofrece ser nuestra voz en la Cámara y a la hora de la hora nos traiciona, también, al igual que existe la figura de revocación de mandato para sacudirse a un mal gobernante, pues a mí debería existir la figura de revocación de mandato para expulsar a un representante popular. Claro, pero a ver, estamos hablando también que una se puede decir que de los pilares de la reforma electoral es el tema
de economizar, porque estamos de acuerdo que el tema tanto de la Cámara Baja como de la Cámara Alta es excesivamente los gastos. A ver, miren. Ahora, antes de que conteste esa, se aumentó los plurinominales tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores con Carlos Salinas de Gortari, precisamente con el argumento que usted está utilizando o el PT está utilizando. A ver. Entonces, ¿dónde estaría el riesgo de que se disminuyera? Usted me dice, plurinominales? Fíjense bien. En los datos que proporciona está la respuesta. A ver. Cuando entró al poder Carlos Salinas de Gortari en el 88. Fraude, por cierto. Y entonces fue cuando se acordó que la Cámara estaría integrada por 500 diputados. De 1988 al 2026 han pasado 38 años. La población en el país ha crecido enormemente. Lo lógico es que la representación nacional también creciera. Que no crezca, pues, en aras de la austeridad, pero que tampoco se disminuya, porque es un contrasentido eso, ¿no? Pero a ver, si lo estamos poniendo, o sea, si entendí bien, corrijo, si estoy mal me corrige, por favor. O sea, lo que usted está diciendo es que se está peleando los plurinominales desde la trinchera del PT porque ha crecido la población en el país. No. Los plurinominales, crezca o decrezca la población, los vamos a pelear siempre. Pero estamos a favor. El PT han vivido por ahí. Estamos a favor. Los plurinominales, ahí está el dueño del PT. Estamos a favor de la representación proporcional y de que las minorías tengan voz. ¿Pero en qué le quitaría lo proporcional? Es que están planteando reducción y eliminación en algunos casos, porque ni siquiera todavía conocemos a plenitud la iniciativa. Lo que se pretende es que se deje de vivir del erario público por más de 30 años. No, nadie ha vivido. Bueno, a ver, no, déjame decirle. Vamos a sacarle nombres empezando por el dueño del PT. No, espérenme, es que usted no conoce al que dice que es el dueño del PT. ¿Al profe Anaya? Bueno, el maestro Alberto Anaya es el dirigente más importante de la izquierda de este país. Finalmente, él permanece en la dirigencia no por concesión graciosa ni gratuita de nadie. Permanece en la presidencia por sus cualidades, por sus virtudes, porque ha sido un factor de unidad. Es democrático porque cada cierto periodo hay ejercicios de elección o de ratificación. Y la base del partido está en el derecho de cambiar de dirigentes o ratificar a los que tiene. La base del PT ha decidido ratificar a Alberto Anaya. A ver, dígame, en el PRI hubo cambio. Ese es el tema, que el PT se supone que es de izquierda. En el PRI hubo cambio. Pero llegó era la dictadura disfrazada de democracia. Llegó Alito como la fuerza renovadora. No, si se va a comparar el PT con este PRI y el viejo. Llegó Alito como la cara renovadora. O el PT es antena. A ver, en este caso el PRI, le voy a contestar todo, nomás déjeme decirle. En el caso del PRI hay una renovación, llega Alito. Dígame, ¿con eso hubo avance en la democracia? Estamos hablando del PRI. No, el cambiar rostro. Había remociones en el PRI y era una democracia, o sea, más bien era una democracia, pero era una dictadura. Han vendido la idea, que a mi juicio es falsa y equivocada, de que la reelección significa algo así como dictadura. No, la reelección existe en Estados Unidos, existe en Europa, existe en la Unión Soviética, ahora la Federación Rusa, en América Latina existe la reelección. Y la reelección no quiere decir que si yo quiero permanecer en el poder, basta con que me aferre y continúe en el cargo. No, la reelección quiere decir, someto el trabajo que hice a la consideración de los electores y los electores deciden si sigo o no. Pero eso existe, tan es así en las presidencias municipales o en las diputaciones incluso. A ver, existía para las diputaciones hasta el 2030, ya va a aplicarse el principio de no reelección.
No, estamos hablando en el tema de familiares. ¿Qué tiene? Que eso se entra en vigor a partir del 2030. Pero, ¿cómo se llama? La reelección entra en vigor hasta el 2030. Ajá. La no reelección. Hasta el 2030. Todavía en esta elección, si yo soy diputado y quiero reelegirme, lo puedo hacer, si cuento con el aval del partido que me postuló. Ya en el 2030 ya no va a ser posible que si alguien es diputado pueda ir de nueva cuenta, tendría que dejar pasar un periodo cuando menos. Sí. Pero entonces, ¿qué no se supone que están al tema de la voluntad del pueblo de México? Sí, claro. ¿O es de intereses partidarios? No. Yo estoy de acuerdo en que con todo esa es la esencia. Ver, con todo y que el pueblo manda. Por eso, ¿sí o no? Sí, de acuerdo. El PT se formó porque era una alternativa de la dictadura y la hegemonía del PRI. Yo no estoy en contra de que el pueblo... Entonces, el PT es para acá, y para el pueblo nada, no se escucha el pueblo de México. A ver, ahí hay una percepción equivocada. Mire, por eso le pregunto, por eso, que se aclare. Yo no estoy en contra de que cada 3 años o 6 años, según el periodo y del cargo de que se trata, el que es titular del poder vaya a una elección y le pregunten al pueblo, ¿lo quieres o no? Claro. Bueno, pues... Porque sería el error del pueblo eso, si el candidato se equivoca, ¿sí o no? El gran problema es cuando le privas al pueblo de la posibilidad de reelegir a alguien. Porque si tú eres una buena periodista y estás al frente de una institución y yo me convence tu trabajo y yo quiero que tú sigas al frente en otro periodo, tengo el derecho de votar a favor. O si no me gusta tu trabajo, de votar en contra. Pero lo que tú no puedes hacer, yo me quedo en el cargo. No, tú te sometes otra vez a la voluntad y al juicio de la ciudadanía. Y la ciudadanía va a decir si te vas o te quedas. Angela Merkel, 17 años, nadie dijo que era dictadora. Bueno, estamos hablando de otras políticas. No, pero... Nada que ver con la pero pues porque aquí estamos atrasados. Desde el punto de vista democrático. Se quiere avanzar y el PT se pone pesado. No, el PT, al contrario. Los que están a favor, los que están a favor de la cancelación de los plurinominales, lo que están planteando es un retroceso político. ¿Pero por qué? Porque le cierran el paso a la representación de las minorías y este país es diverso y es plural. O sea, no es una propuesta... ¿Para qué sirven las...? A ver, le voy a decir lo siguiente. Cancelar las plurinominales... De lo que he escuchado de la opinión del pueblo, no de los comentócratas del mundo, del pueblo. A ver... la reducción al gasto del erario público, que el erario sale del sudor del pueblo de México. 2, que se eviten personajes como Sergio Mayer y otros tantos más. Y eso por decir al más reciente, ¿no? 3, que se siga mercando las curules, como pasó con Alejandro Moreno, que hasta pedía PACs para estar dándole curules a las mujeres, ¿no? 4, el tema de que dicen, no, es que se va a entorpecer, pero ¿por qué se va a...? Esa es la parte que nadie ha sabido explicar. ¿Por qué se va a entorpecer si van a seguir teniendo representación las minorías que usted habla? Y luego la otra también, dentro de esa reforma va el tema de la creación de los partidos políticos, como esta que dices, oye, por Dios, ¿cuántos partidos políticos si no están viviendo el erario y sacan uno y luego otro? A ver. Ese dinero, se puede ocupar para la Sierra de Guerrero, para los Altos de Chiapas. Entonces, el pueblo no importa. Voy por partes. A ver. Respondí, porque se me tocó como 6 puntos hoy. Sí, pero usted voy a ir. Brillante. No una memoria privilegiada, pero voy a ver, decir que me vaya recordando, pero empiezo por el primero. Venga. Costo de la elección. Bueno, yo estoy de acuerdo en que reduzcamos el costo, pero, a ver, hay un planteamiento nuestro. ¿Está bien? Denos las mismas prerrogativas a todos los partidos políticos para tener piso parejo. Es que esa es la esencia de... Bueno, pues, pero Morena... Igual el planteamiento a ese respecto, por parte de quienes promueven esta iniciativa de reforma, es a Morena démosle más y a los demás menos, y el partido que menos recibe... Así fue como lo planteó Monreal. El partido que menos recibe prerrogativas de todos es el PT. Porque fíjese, si mal no recuerdo, porque esta reforma electoral
viene desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahorita la presidenta Claudia Sheinbaum le está dando la continuidad y el seguimiento. Una de esas era que se diera el tema de los presupuestos de manera pareja para que hubiera ese tema de a la hora de competir todos parejos. Incluso también incluye el tema de los partidos independientes, o sea, de los que son, como por ejemplo el caso del Movimiento del Sombrero, ver, ¿no? Pero déjeme que decirle, digan, que reciban un buen presupuesto porque es desigual. ¿De dónde saca usted el planteamiento? eso? Así fue como lo plantearon los de Morena. Uno de los planteamientos de los que recuerdo y que formaban parte de la iniciativa de Andrés era, a ver, que todos los partidos reciban de entrada una misma cantidad y que el 50%, digamos, ¿no? Y el otro 50% se reparta en función del número de votos, proporcionalmente. Ese es el planteamiento. Bueno, en cualquiera de las dos fórmulas o ecuación, pues el PT terminaba con una reducción significativa de sus recursos. Y le pongo el ejemplo de Jalisco. El PT, hablando de prerrogativas locales, como no tiene registro estatal, no recibe un solo centavo. Todo lo que ve usted que hacemos aquí en Jalisco es por el idealismo, el romanticismo de sus bases. Pero dinero del gobierno no recibimos ni un peso. ¿Pero y qué hace el profe Anaya? Tan solo esta bolsa de 700 millones de pesos. A ver, 700 millones de pesos. Espérenme, estamos hablando de 32 estados de la República, estamos hablando de un periodo de un año, estamos hablando de eventos diversos, en fin, esa cantidad que para algunos puede ser gigantesca, en realidad es mínima y es algo proporcional o equivalente a lo que reciben todos los partidos del mundo del peso electoral del PT, no tiene nada de extraordinario. ¿Ya? Pero ¿cuántos integrantes del PT con cargos públicos hay en todo el país, honestamente? A ver, el PT tiene una bancada de 49 diputados federales de 500. Equivale algo así como al 10% de la Cámara de Diputados. Pero esos diputados federales ahora, a diferencia de las prerrogativas que tenían los legisladores del pasado, del PRI, del PAN, en los gobiernos priistas y panistas, ahora no tienen una bolsa a su disposición para hacer obra pública. Antes les daban 10 millones, 20, 50 a cada diputado para que se fueran a su distrito y gestionar obras. Muchos de esos millones se quedaban en los bolsillos de los propios legisladores. Andrés Manuel introdujo la variante de que se suprimiera ese tipo de apoyos económicos o de fondos o de bolsas, y ahora los diputados lo que pueden hacer es gestoría y legislar. Pues claro, porque ya no tienen más recursos que los de su dieta y hay apoyos extraordinarios. ¿Pero cuánto es la dieta? 70,000 pesos. Tan solo bueno, la dieta, 70,000 al mes. Le voy a decir yo, le voy a poner de ejemplo. Con 2 licenciaturas y trabajando de manera independiente y escribiendo para diarios internacionales. Y bueno, participando en documentales también internacionales. ¿Sabe de cuánto es mi dieta? ¿Cuánto? 4,800. 5,000 si me doy mis lujitos. 5,000 cada cuándo? ¿Al mes? No, a ver. No, le estoy hablando en serio. No, y hay gente, mire, la gente ahorita. Si se van a los altos Mire, yo. de Chiapas, un ciudadano puede, o sea, fíjese nada más en la. No, pero déjame decirle, vive con dieta al mes. En los altos de Chiapas con 2,000, 3,000 pesos. Seamos serios. Y eso estamos hablando de seriedad. Ni un obrero, espérame, que gane el salario mínimo, gana eso. Diputado, no nos haga eso. No, como me dice que 5,000 al mes. ¿Usted cree que yo le voy a creer eso? Sí, claro que sí. No. ¿Cuántos mexicanos viven así? 5,000 en un medio, 10,000 en otro, 20,000 en los diarios internacionales. Sumado, ¿cuánto da? Tan solo si sale de su curul. Oye, al centro, ¿cuánta gente está viviendo en condición de calle, trabajando? Mire, yo no voy a hablar por, no puede pagar yo no voy a hablar por otros. Muchos viven no voy a decir marcas, pero con sopa instantánea y un refresco. Yo no voy a hablar por otros, voy a hablar por mí. Pero espérenme. 70,000 al mes. Yo lo que le puedo decir. Más secretarios. A ver, yo tengo que volar cada semana a México. Cada semana. Y son 2 vuelos, ida y vuelta. Tengo que pagar allá
hospedaje o un departamento. Tengo que comer, tengo ¿No que... le sale más barato que vaya a vivir a la Ciudad de México? Pero déjeme decirle algo. No, yo estoy preguntando lo que cualquier ciudadano pregunta. No se caliente. No, yo no estoy bien, yo estoy tranquilo y sereno, y si siento que me caliento me tomo agua, pero no, hombre, déjeme decirle, yo le puedo demostrar que de mi dieta y apoyos extras, yo destino el 80% a la actividad política, o sea, se lo devuelvo al pueblo, ¿verdad? Y el 20 restante es lo que yo dispongo y disfruto. Porque además le quiero decir que yo no estoy en la Cámara por el dinero, ¿ya? Yo también, al igual que usted, tengo 2 licenciaturas, tengo una carrera técnica, yo estudié en el ITESO, tengo amigos incluso del mundo empresarial, tendría posibilidades de tener percepciones equivalentes o similares a las que percibe un diputado, hasta a lo mejor hasta mayores. Yo estoy en esta lucha, no de ahora, desde siempre, y no siempre he sido diputado. Tenía un largo periodo sin estar en la Cámara y sin ocupar ningún puesto en la administración pública. Y no obstante eso, yo siempre he luchado. No estoy luchando ahora que soy diputado. Y tampoco me he enriquecido y tengo 50 años. Bueno, ya usted sí lo creo porque yo a usted lo conozco. Pero de usted, o sea, de 100.5 es honrado. Y si todos fueran con el perfil de usted, júrelo que no sería necesaria una reforma electoral. Y las condiciones del pueblo de México estarían 1000 veces mejor de como están ahorita. Sí, porque López Obrador... No cabe duda que usted es una mujer inteligente. Que no, oiga. Yo vengo... No, pues si con mi sangre corre sangre indígena. Pero déjeme decir. Yo he visto cómo vive... Por eso le digo, vayas a los Altos de Oaxaca. Dígale a Naya que se vaya a los Altos de Oaxaca o de Guerrero. Él anda por todo el país. Y es incansable. Y termina reuniones cada miércoles a las 3 de la mañana. Sí, por favor. Déjenme pasar, mi profe. Entonces, déjenme porque sé que tiene que defenderlo, pero vamos a... No lo hago por obligación, lo hago por convicción. A ver, ahí le va una, fíjese. Se trae el tema de la discusión aquí, en Jalisco. A ver, dígame. No es nada más mi evaluación. En Jalisco, Morena no es oposición. Al final del día se cierran las puertas, como ayer pasó en esta Cámara de Trabajo, bueno, en la mesa de trabajo que se hicieron, y al final terminaron cerrando las puertas y llegaron a sus acuerdos con Movimiento Ciudadano, Morena y sus aliados. ¡Pum! ¿No? Y no hay oposición. Y de repente se empieza a vislumbrar una oposición que empezó con el tema del diputado local, que es del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer. Y veamos que usted está empezando la batalla, ¿no? Vimos que ya se reunió con la gente que el gobernador Pablo Lemos quiere sacar de Pueblo Quieto, el tema del tarifazo, pero veamos, o sea, seamos realistas. No lo van a dejar competir por la presidencia municipal de Guadalajara, como por ejemplo, porque es una de las más fuertes. Ahora, lo que muchos estaban preguntando, que yo he observado la reacción en las redes sociales, es ¿de qué sirve que se esfuerzan tanto, se ponen en riesgo y al final del día el dirigente, vamos a decirle el dirigente del PT, termina vendiendo a sus candidatos y llegando a acuerdos con los partidos del poder en turno, como ahorita en este caso Morena? Está el claro ejemplo de Coahuila. Ricardo Mejía Verdeja lo ganó, a pesar de que Anaya lo vendió una noche antes o unos días antes en la noche, que le habló a las 11 de la noche y le dijo, voy a declinar, tú no la hagas de jamón, de todas formas vas a aparecer en la boleta electoral. Y aún así que hubo el tema de la traición de Anaya hacia sus candidatos, tuvieron que hacer fraude. ¿Para qué se esfuerzan? Dígame. A ver, yo no estoy de acuerdo en ese calificativo de traición, porque nunca hubo traición. Ricardo acaba de estar este miércoles en la reunión del Nacional. Claro, él sigue ahí en la Cámara de Diputados. Está de acuerdo, no, y en el partido. Sí, claro. Y ahora es propuesta nuestra en Coahuila,
para ocupar cargos de elección popular de nueva cuenta, ¿no? Y él mismo está ¿Por qué el interviniendo PT en el nunca ha proceso. tenido un gobernador? Pues porque nuestra fuerza no nos ha alcanzado y aun cuando tenemos cuadros con perfil suficiente en Oaxaca, en Durango, A ver, en en Oaxaca, el PT Zacatecas, está haciendo, pareciera que se está peleando el Estado con Salomón Jara. No, Salomón no, Jara es un parece. impresentable. Claro, o sea, no parece. Esa pero es la verdad. dices, a ver, ok, el pueblo de Oaxaca, que por cierto les mando saludos a mis paisanos, voltean y dicen, ¿sabes qué? Sí, me voy a inclinar por el PT. Pero Yanaya dice, hey, estoy viendo que sí te está dando batalla, ¿cuánto me vas a dar por él a Morena? No, no. Yo, Es eso que, fue lo que pasó. En ver, el 2017 también hizo lo mismo el dirigente del PT usted en la elección del Estado de México. Usted tiene la impresión o la convicción, no sé, o la percepción por los hechos de que nuestro dirigente nacional negocia. Y no es así. No es así. ¿Qué pasó Yo en el 2017 con el Estado de México? Yo conozco a Alberto Anaya. Que negoció decirle, final del día. Él es un dirigente histórico de la izquierda. Que lo menos que merece es respeto. En mi caso, no solo, estoy hablando de la historia. En mi caso no solo tiene mi respeto, sino mi admiración, porque además de ser un hombre bueno. Bueno, a ver, yo le pregunto esto. ¿Usted cree que el profe Anaya lo va a dejar competir por la presidencia municipal de Guadalajara? ¿O cree que Morena? A mí el profe Anaya me ha apoyado casi en todas mis pretensiones. Yo creo que el problema va a ser con Morena, como usted bien lo dice. No, que Morena, ya hay 3 candidatos. No, en Morena yo le menciono. yo le menciono 5 de Morena, ahí va. Un Mary Pos, Chema Martín, sí. Uribe, Chema Martínez, Lomelí y Sud Barrera. Sí. Ay, no, pero la verdad, quien se la ha ganado pulso ha sido Lomelí. Bueno, yo no sé, esa es su percepción. Yo digo que tiene estamos derecho. Hablando por eso, yo creo que es, es legítimo que el doctor aspire. ¿Ya? Yo no pondría en cuestión su derecho, ni su aspiración, ni sus sueños. Bueno, pero a lo que voy es esto, que ahorita con todos los escándalos que ha habido en el Partido del Trabajo con el diputado Leonardo Almaguer, y luego ahorita usted, que ya le sacaron ahí que también formó parte de la pandilla de Don Gato y que no sé qué, o sea... No, es que mire, ahí deme oportunidad de aclarar. ¿A qué le atribuye todo eso? A ver, deme la oportunidad de aclarar. Primero, los hechos que le imputan a Leonardo. No, eso sí ya está. Espérame. Son cosas juzgadas de hace rato. Sí, claro. Él de ese periodo para acá ha tenido una participación en la lucha social y en la lucha política sin mancha. Y en el Congreso, no me dejará mentir, ha sido la voz más combativa de las más combativas y por opositoras. Si la gente está empezando a distinguir al PT como la oposición que le urge, en este caso al municipio de Guadalajara, que está hecho un asco, Guadalajara, desde que Movimiento Ciudadano lo tomó, ahí es donde viene la decepción del electorado. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿el PT va a dejar que compita por la presidencia municipal de Guadalajara? Esa es una. Sí. Y la otra, Morena va a dejar que el PT compita. Nomás ahora permítame defenderme a mí. A ver. Porque a mí, pues... ¿Para que fueran con las elecciones del pueblo de Guadalajara, que yo me incluyo porque yo pertenezco a ese sector? Porque a mí ahora, ante su incapacidad para atacarme con argumentos, pruebas, evidencias, hechos del presente, se van a 34 años atrás. Usted también andaba de y en ese entonces, pues yo era un luchador social y estamos enfrentando al PRI hegemónico, autoritario, represivo, que lo que hacía era eso y más, hasta desaparecer. Y yo los enfrenté. Yo interpelé al gobernador de aquel entonces, en 1994, Rigoberto Ochoa Zaragoza, líder sempiterno de la CTM allá junto con Emilio González. Yo lo enfrenté ante la presencia de Carlos Salinas de Gortari el día que iba a tomar posesión como gobernador del estado. Eso me costó caro, que desatara su furia en contra mía y me echara encima todo el aparato del estado para tratar de aniquilarme políticamente.
y me abrió carpetas al por mayor. Incluso puso a funcionar su maquinita de órdenes de aprehensión. Quería silenciar mi voz porque yo en el Congreso, alguien le preguntó, oye, José Luis, ¿es una piedrita en el zapato? Le preguntó el gobernador. Y él dijo, no, una piedrota. Porque yo en el Congreso no era malo en el debate, estaba más joven y más lúcido y más todo lo que quiera, ¿no? Yo terminaba de haber sido diputado federal y de pronto me vengo al Congreso local con esa experiencia y demás, y con el ímpetu juvenil, y bueno, terminaron persiguiéndome. Incluso me detuvieron, me llevaron a la cárcel y yo tuve que desmontar todas esas carpetas. Yo las desmonté. No es cierto que estén abiertas, están cerradas desde hace rato. Si estuvieran abiertas ya hubieran venido por mí. Yo voy a Nayarit sin ningún problema. Mi hija es la coordinadora del grupo parlamentario del PT en Nayarit y yo cada vez que voy tengo el cariño de la gente, porque yo fundé 70 colonias populares allá. Entonces, ¿qué hace Pablo Lemus? Lo que hacen los fascistas, ¿verdad? Van a usar lodo para ver si manchan al opositor y de esa manera lo intimidan, empiezan a mover sus instrumentos de represión, la fiscalía, o a ver qué les arman para sacarlos de la contienda y del combate. Eso hizo Pablo Lemus con Leonardo y eso está tratando de hacer conmigo. Yo tengo carta de no antecedentes penales, tanto de Nayarit como de Jalisco. Si no, no hubiera podido ser diputado federal, porque un requisito era presentar carta de no antecedentes penales. Y si dicen que tienen aquí 5 carpetas, pues ahí tiene la fiscalía, ¿por qué no me han quitado órdenes de aprehensión? No ¿por tienen, el fuero? No. Muchos decir por el fuero. Pero estas carpetas vienen desde los tiempos de Alfaro. Ya estaban ahí. Porque no tienen por eso le digo, no tienen elementos, por eso no proceden, porque son maquinaciones, andan viendo cómo se atraviesan en nuestro camino y nos descarrilan para que estas voces opositoras se intimiden o se apaguen, ¿ya? Y son capaces de todo, a mí Maldonado, hace 3 días, fue a mi curul, ahí en la Cámara, pues, es diputado federal también como yo, es el coordinador de la bancada, y me dijo, amigo, yo me puse de pie, sé que eres valiente y sé de tu trayectoria de lucha, pero te pido que te cuides, porque estos son capaces de todo. Yo estoy haciendo una afirmación que se la sostengo ahorita en su entrevista. ¿Diputado Maldonado? Sí. No me te pido que te cuides, pero no, él no me estaba amenazando. No, le fue a decir, él me decía, cuídese. Incluso Espérate, José Luis, porque ya por ahí está. Entonces me dijo, ¿ves aquel que está allá? Es Movimiento Ciudadano, no te vaya a desvivir. Sí. No me diga. Pero yo estoy sosteniendo lo que ya dije hace un momento, ¿no? O lo dije en aquella plática, que Movimiento Ciudadano está al servicio de la delincuencia y de la criminalidad. No, pero por supuesto, eso nadie lo duda, digo. Tan solo en el sexenio de Enrique Alfaro, en la historia de Jalisco ha sido el sexenio más sanguinario en la historia de Jalisco, ni siquiera cuando fue el tiempo de Felipe Calderón, que estaba gobernador del PAN, o sea, todos pasamos por el yugo de Enrique Alfaro, todos. Y ahí es donde se disparó el 70 fosas y contando en Tlajomulco, 45 fosas y contando en Zapopan. Acaban de descubrir un nuevo campo ahí donde se encontraron restos de casi 500 personas, cerca del estadio Akron, ¿no? En las agujas. En las agujas. Hubo una balacera aquí en el centro, recuerda, donde ejecutaron al empresario del mercado de abastos, duró media hora la balacera. 25 minutos resistiendo y nunca llegó la policía. Nunca llegó. ¿Qué significa todo eso? Claro, es una corrupción. Nazario Ramírez, abrazado por el gobernador. El presidente de Tenochtitlán, donde encontraron el rancho Izaguirre, de Movimiento Ciudadano también, y el gobernador diciendo que era el mejor alcalde de Movimiento Ciudadano. Es decir, están totalmente coludidos con el crimen organizado y por eso esta crisis humanitaria que estamos viviendo en Jalisco urge correrlos del poder. Pero aquí la pregunta es, no lo digo yo, lo dice la gente, tan es así que no identifican quiénes son los integrantes de Morena en Jalisco, más que al doctor Lomelí, pero no hay una oposición. Y la que se está empezando a perfilar como oposición es Partido del Trabajo. La pregunta, vuelvo a repetírsela. En el caso del diputado local Leonardo Almaguer,
que ganó con una elección muy amplia para el sector que le tocó, el distrito del que le tocó, ha sido muy amplio. El mismo, el mío. Entonces, ¿sí los van a dejar competir? A ver. ¿O, o los van a matar a ustedes? Fíjese, le voy a decir mi visión. A ver. Al diputado local de Leonardo Almaguer, o lo pueden volver a poner otra vez de diputado, o lo mandan de diputado federal. Y a usted lo mandan de senador. Bueno, para empezar, pero a ninguno de los dos los van a dejar competir por la presidencia municipal de Guadalajara. A ver, déjeme contestarle esa. Venga. Para empezar, no hay elección de senador, hasta donde recuerdo, el 27. Ojalá hubiera ese espacio. Porque, por cierto, me acusan a mí las versiones negras que han difundido de que yo fui senador de la República. Nunca he sido compañero. Esa derecha ni siquiera arma bien sus campañas. Es que les están pagando, pero échale ganas. Hagan bien las notas. No están así. No, están muy burdos. No, nunca ha sido. Bueno, segundo, yo creo que sí nos van a dejar competir. Llegar, quién sabe, depende también. Bueno, siguen así de combativo, yo creo que sí llegan. Depende también del posicionamiento que logremos, ya a la hora de la verdad. ¿Verdad? Porque así como hay gente que aplaude nuestras posiciones de combate, pues hay gente conservadora y que, mira, es que ellos en el pasado, por lo tanto hay que reorientar nuestro voto. Hay de todo, ¿no? En la sociedad. Yo espero que prevalezca la opinión, en la opinión pública, la decisión de apoyar a los verdaderos defensores de los intereses del pueblo que se juegan hasta la vida. Porque estas denuncias que yo estoy haciendo no los hacen todos. No, son delicadas. Son delicadas. Usted sabe que yo movilicé 400 familiares de desaparecidos a la Cámara de Diputados. Hemos estado comprometidos con esos temas de verdad y aquí Leonardo y su equipo y demás han estado también en esa línea. Entonces, usted lo ha dicho muy bien. No hay una verdadera oposición en Jalisco y ahora que empieza a aparecer, la quieren liquidar. Pero claro, eso es evidente, ¿sí? Porque, y eso yo lo sostengo porque se estaba trabajando una nota para 2 diarios internacionales, voy a volver a decirlo. El chiste es que la vocería de Movimiento Ciudadano del gobernador Pablo Lemos, a mí me hablan los 2 diarios internacionales y me dicen, ¿sabes qué, Estrada? Échanos la mano para trabajar estas notas porque iba con miras al mundial. Pero quería presumir Movimiento Ciudadano sus encuestas, 3. Pero resulta que en una de ellas, sin que figurara el diputado Leonardo Almaguer, figuró, porque la misma gente en la encuesta, que es de Mitos Chiesa, estuvo preguntando por teléfono y a pie, la gente fue la que postuló a Almaguer. ¿Y dónde está esa encuesta? Ese es el punto. Ahora, solamente de esas 3 encuestas sacaron una, que fue la aprobación al gobernador de 50.7%. Sí. Gobernador, ahora, a mí era para que le diera vergüenza, porque usted entró con mayor aprobación, bueno, según. No me sorprende porque... Pero el punto aquí es, dices, a ver, si en una encuesta ya perfilaron a este personaje que es de su partido, todavía queda tiempo de aquí hasta el 2027, que por estas fechas ya tendría que estar empezando a arrancar las campañas, ¿está de acuerdo? Sí. Claro que hay suficiente tiempo. No, pero además, mire, yo creo que va a llegar el momento, creo que será alrededor de junio, cuando se hagan mediciones. Incluso el acuerdo entre Morena, PT y Verde es que cada quien propone sus perfiles y se les somete a una encuesta. Por lo que vamos a pugnar es porque esas encuestas sean reales, no estén cuchareadas o dirigidas o dedicadas. Van a aplicar pero nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo. Y si nos posicionamos, tenga usted la seguridad de que no vamos a regalar este posicionamiento. Porque ese posicionamiento... O sea que tendrán que posicionarse por encima de Morena. Sí, claro, de los cuadros de Morena. No es de partidos, no, es de individualidades. Del candidato. Por ejemplo, que digan, pues va a ser lo mismo. Entonces, a quien postulen ustedes tendría que rebasar. Sí. Yo soy apuntado, enfilado hacia la presidencia municipal de Guadalajara. En su tiempo haremos manifestaciones formales al respecto, ¿no? Pero si usted me pregunta, ¿tú en qué estás pensando en el futuro? Yo en la presidencia municipal de Guadalajara.
¿Y si no se le da? Bueno, ya veremos, pues siempre hay opciones, siempre hay Va a volver posibilidades, pero aún si no fuera candidato a nada, no, eso no cambia mi condición de luchador y de combatiente. Ahora ya para ir cerrando la entrevista, porque sé que trae una agenda apretada, ahorita el PT perdió su registro. Estatal. Aquí, nacional tiene y con eso es suficiente. Bueno, pero ¿qué están haciendo para volver a recuperar el registro en Jalisco y se resuelva el tema de por estar haciéndolo por romanticismo, están comprometidos y que tengan más representación popular en la Cámara? Estamos haciendo lo que usted está reconociendo, luchando para que la gente nos vea y nos tenga confianza, siendo fiel a los intereses de la gente, porque para nosotros lo más fácil sería llegar y ponernos de acuerdo ahí con Lemus y llegar a una transacción, pero eso no lo vamos a hacer nunca, nunca vamos a traicionar los intereses del pueblo. ¿Cuántos tienen del PT aquí en el Congreso de Jalisco? Somos 2 diputados locales, éramos 3, uno de ellos, Alejandro Barragán, que se fue a Morena, nos quedamos con 2, Sergio y Leonardo. Creo que eso también viene en la reforma electoral, ¿o estoy mal? No, pues, que si llegas por el PT te quedas en el PT, ¿no? Para empezar estamos adivinando dónde está representada la reforma para saber los contenidos. Se ha especulado mucho de lo que se dice. Pero, entonces ustedes todavía no tienen... Sí, ya hay una... O hay una idea. Hay un ensayo. Hay una mesa donde están intercambiando puntos de vista, pero todo es preliminar, en borrador. Todavía, o sea, en sí y todavía buscando los consensos y todo. Es cierto que apenas filtraron el borrador. Pero parece que ya Morena y la presidenta ya la semana que entra resolvieron ir con sus planteamientos hasta donde dé. No y entonces el PT no va a votar. No, ni el Verde. Pero no solo nosotros, a lo mejor las demás fuerzas opositoras tampoco. Entonces también va a valorar la presidenta en su momento si conviene realmente hacer esto o no. De plano. O sea, ya no hay un punto de negociación. No, sí, de nuestra parte hay disposición hasta el último momento, pero todo depende de que se flexibilicen también desde la presidencia de la República. Y que se cumplan sus demandas. El PT no quiere que se desaparezca. Y nosotros no estamos así como inamovibles, ¿no? Sino, bueno, negociemos, acordemos, busquemos puntos intermedios, hagamos un planteamiento que concilie los intereses de todos y no solo la visión de una parte. Hay apertura y disposición de nuestra parte. Pues vamos a ver cómo se llama, cómo se va a tornar, porque en donde ya va a salir lo de a de veras va a ser la semana que entra. Y ahí sí es donde ya todo el mundo va a decir, es esto y es esto y es esto, ¿no? Y regresando al tema de Jalisco, ¿qué se va a hacer para recuperar el registro? Aparte de estar trabajando estamos con la gente. Afiliando al partido, estamos creando comités de base, estamos ya en la búsqueda de perfiles competitivos en los diversos municipios del estado y en cursos de capacitación tendientes a llegar lo mejor preparados a la contienda. Este domingo pasado hicimos una reunión de los comités municipales del partido de todo el estado. Y ahí les dijimos la hoja de ruta, afiliar, tenemos que afiliar cuando menos a 50,000 gentes en Jalisco, aparte de afiliar, crear comités de base en todas las secciones electorales del estado o hasta donde podamos, donde tengamos presencia, por supuesto, seguir la propagandización política para que el PT se vea, se sienta, ¿verdad? Y crear redes redes afectivas, le llamamos nosotros, un convencido convence a 10. Okay. De esta forma vamos creando el ambiente para una base electoral y una opinión pública favorable al PT, pero ahorita estamos en medio de una confrontación y de un debate ideológico y político nosotros, con el gobierno del Estado. Fíjense lo importante de este debate. Oiga, diputado, ¿no le da miedo que le vaya a pasar algo a su diputado de aquí? Es una pregunta. Bueno, a mí me preocupa, porque por supuesto. El señor anda en tren, en camión, en bici. No, para que te pase algo, así andes en carro propio, no, te claro, puede pasar, claro. No es si andas a pie o en carro. Por supuesto que hay preocupación y quisiéramos pues tener las garantías de vida siempre, ¿no? Pero en esto de la lucha política
hay riesgos siempre. Y en mi caso también hay recomendaciones de que me proteja, me cuide, en fin. Pero yo no tengo dinero yo para pagar que me proteja. ¿Andas sin guardaespaldas? Sí, sin guardaespaldas, absolutamente, más que con la bendición divina. ¿Ya? Pero, y bueno, los temas que hemos venido tocando nosotros han sido delicados y riesgosos. Vamos a observar a un PT más combativo, como lo está exigiendo el pueblo de Jalisco. Bueno, yo no sé si más combativo lo que hayamos visto, pues ¿quién más ha confrontado a...? Pues no han tocado el tema de los desaparecidos. Nosotros el tema sí. de las policías coludidas, todas, sin nosotros, alguna. Si alguien ha tocado el tema de los desaparecidos... No hemos tocado tampoco el tema de la economía del Estado. Todo el mundo dice que está bien, de que digan en dónde, porque con el aumento del predial aumentan las rentas, tanto locales como de viviendas. ¿Cuánta gente se está yendo a migrar? Hablando solamente de Guadalajara, ¿cuánta gente se está yendo a migrar a las zonas aledañas o a otros pueblitos porque ya no pueden pagar? Ahí vemos esta retrógrada simio, influencer favorito de Pablo Lemos, que sale en la televisión pública del Estado, decir, pues el que te va a pagar que se quede y el que no, que le llegue, o sea, a niveles total en la televisión pública. Ese es el partido que tenemos ahorita. Tenemos a un gobernador que sale a decir una estupidez política o politiquera, de decir, ay, pues la tarjeta les va a alcanzar para que se vayan a un cafecito a Nueva York. Cuando hay familias, y yo reto a quien sea, váyanse a los refugios, a los albergues, tan solo al Parque Agua Azul, al Parque Morelos, en la noche, para que vean que hay familias enteras que están durmiendo en la calle porque ya no pueden pagar la vivienda. Esa es la realidad de lo que está pasando. A ver, nosotros hemos estado a la vanguardia en el combate y denuncia contra este gobierno. Yo fui el único diputado. Eso sí me consta. De toda la bancada de la cuarta T de Jalisco que se levantó para impugnar la elección de Pablo Lemos, que es gobernador legal, pero desde mi punto de vista es un gobernador ilegítimo y fraudulento. Eso fue fraude porque nosotros lo documentamos. Entonces yo he estado en esa trinchera y en esa posición siempre, siempre. En la defensa de los derechos humanos, denunciando la crisis humanitaria, acompañando a las familias de desaparecidos, presentando iniciativas de ley, ha estado el PT. Ah, sí, cierto, me disculpo. Perdón, es verdad, se me fue del mapa. Tiene la culpa el diputado porque ya me hizo enojar. No, no es cierto. No, pero sí es cierto, ustedes son los que metieron la iniciativa para que se les reconociera. Ahora, en materia de vivienda, ya son reconocidas. Lo que usted dice, en materia de vivienda. La seguridad. Recuerda que estuvimos en plantón frente a Palacio de Gobierno acompañando a los grupos indígenas, al grupo indígena que fue desalojado de San Sebastián. Ya lo viste, 3 meses estuvimos frente a Palacio y yo denuncié, primero que el INJALVI, Instituto Jalisciense de la Vivienda del Estado de Jalisco, no tiene un solo plan ni programa de vivienda social, ninguno. Esto le han apostado le han apostado a su asociación con el capital inmobiliario, a la edificación de torres y demás, donde tienen utilidades y ganancias, pero se han olvidado de la vivienda social y esto ha provocado lo que usted menciona, el fenómeno de la gentrificación y la cultura del descarte que decía el Papa, ¿ya? De cómo los grupos más vulnerables, que ya no pueden pagar las rentas, ahora que se han encarecido, sus salarios no les alcanza, se van a las periferias, y Guadalajara, de tener 1.700.000 habitantes en este momento, tiene 1.380.000, quiere decir que han emigrado de Guadalajara más de 300.000 tapatíos, obligados por la dinámica económica y por las políticas que han privilegiado el capital y se han olvidado de los derechos del pueblo y particularmente el derecho a la vivienda. Pero a eso es a lo que yo me refiero. ¿Vamos a seguir viendo a un PT todavía más combativo? A ver, ¿le parecería ¿Le parecería a usted un PT? ¿Habría posibilidad de que usted, como diputado federal, representante de Jalisco, presentar este tipo de temas ante la Cámara de Diputados a nivel federal? No, pues lo estamos presentando, ahorita explico, pero primero, yo creo que el planteamiento que está haciendo el PT y que en estos días ofreceremos conferencia de prensa para explicitarlo, de que vamos por un juicio político y popular contra Pablo Lemos. Esperaremos el momento
para promover la revocación de mandato, aunque vamos a presentar una iniciativa para simplificar los requisitos que la legislación actual establece en relación con esa figura de la revocación de mandato. No, por eso. Vamos a presentar una iniciativa de ley porque hoy por hoy la ley establece la figura de revocación de mandato, pero los requisitos y los umbrales que pone son imposibles. Sí. Presentamos iniciativa en los próximos días para modificar esa ley. Y vamos a promover, en conjunción con un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, juicio popular frente a Palacio de Gobierno contra Pablo Lemus, y le vamos ahí a acumular todo el rosario de acciones antipopulares que se han desplegado bajo su gobierno. Usted recuerda que cuando entró Pablo Lemus levantó las vallas que caracterizaron las postrimerías del gobierno de Enrique Alfaro. Sí, pues vaya, y ahí están. No, ya están ahí. Entonces, eso revela que era pura demagogia y pura falsedad de parte de Pablo Lemus, y como continúa con su política antipopular, gobernando de espaldas al pueblo, le tiene miedo a la gente. Ese es el problema, ¿no? Incluso con esos desplantes de fanfarrón, de que voy a pagarles 2 boletos de avión a Nueva York para que vayan a tomarse un café. Nosotros, el PT va a instalar varias mesas por ahí por el centro de la ciudad y vamos a ofrecer café bueno, del mejor que tiene el país, Chapaneco, gratuito, sin necesidad de ir a Nueva York. No ocupan irse a Nueva York. Aquí el PT les va a ofrecer café, y café de calidad, a un sector de tapatíos, ¿no? Porque solo hace demagogia con su tarjeta. Está clasista, ¿no? Es un gobierno empresarial, oligárquico, autoritario, represivo, demagógico, el de Pablo Lemus. La última, y nos vamos. ¿Qué hay con el tema de la violencia vicaria en el estado de Jalisco? ¿Hay algo para el tema de la violencia vicaria? ¿Alguna próxima legislación? No sé por qué. Se supone que en Jalisco ya está el tema de la violencia vicaria y se tiene, pero la realidad de las cosas es que no se respeta y es una constante y va en crecimiento el tema de la violencia vicaria, y con esto se conlleva también al tema del aumento de los feminicidios en el estado de Jalisco. Yo creo que es un fenómeno que tenemos que abordarlo integralmente, ver los vacíos, las deficiencias y qué es lo que se requiere para que haya efectividad en ese aspecto y que las mujeres tengan mayor protección y seguridad. O sea, es parte de nuestras preocupaciones, ¿no? Y ahora, así como el PT logró que ya se reconocieran como personas vulnerables los colectivos o familiares de desaparecidos, que por cierto recientemente anunciaron que ya no iban a pagar ellos pasaje en el transporte público, ¿se tiene algún plan en Jalisco, que ocupa el primer lugar en desaparecidos? No sé, tal vez campañas en escuelas, ¿cómo se llama? Sobre todo en los municipios que son los puntos rojos, donde hay más desapariciones, tal vez trabajar en conjunto con colectivos y que vayan a dar pláticas preventivas, el tema de las redes sociales, el tema del control de los call centers. Apenas ya salió la investigación que Cártel Jalisco está rodeado de los call centers. La semana pasada yo recibí en la Cámara de Diputados a colectivos promotores de la cultura de paz. El dirigente nacional de toda una red es de aquí de Jalisco, el maestro Irán. Y él me pidió que interviniera y gestionamos el auditorio Aurora de la Cámara de Diputados, el más grande. Y ahí se dieron cita y pusieron en el centro ese tema, la cultura de paz, porque en estos tiempos de guerra, de violencia y de criminalidad, hablar de paz es como aire puro, es como agua fresca, ¿verdad? Y limpia, ¿no? Es como un bálsamo, ¿no? Porque se ha instalado un clima que no le abona, ¿no? a la paz. Entonces, cuando los tambores de la guerra se baten en el mundo y aquí mismo en regiones del país, el que surque en los cielos la paloma de la paz es fundamental, que también es un tema educativo y cultural, ¿no? Y ellos están trabajando en ese sentido. Yo le apostaría mucho a promover la cultura de paz en el estado de Jalisco, acompañado de la justicia, pues que es un ingrediente, ¿no? Para lograr la paz, ¿no? Pues bueno. Y además otro agregado,
En Michoacán, después del asesinato de Carlos Manso, se acordó establecer el Plan Michoacán. Yo digo que aquí no hay que esperar el asesinato de nadie más, porque con los miles que hay ya es suficiente y hasta sobra para instalar el plan de Jalisco. Exacto. Con todas las medidas y políticas que esto implica. Yo concuerdo con usted, no era necesario el asesinato de Carlos para que volteara a ver el gobierno federal a Michoacán. Perdón, pero Carlos era mi amigo y es algo que sí me... Pero ojalá que sí se llegue a ese plan por parte del PT, porque yo no veo claro en Jalisco esa situación. Y como dice usted, hay que esperar a que asesinen a alguien y que a un pueblo enardezca. Lo que no podemos negar, tampoco y usted coincidirá conmigo, es que efectivamente de parte del gobierno federal actualmente hay esfuerzos decididos para combatir la criminalidad y la delincuencia. Tal es así que hay una reducción del 40 y tantos %. Sí, pero lo que reclaman las familias es que sí ha reducido el tema de los homicidios, pero se disparó de una manera importantísima las desapariciones. Oye, el delito de la extorsión. De una, sí. y el delito de la extorsión. O sea, y esos son males aún más fuertes porque atacan a la población más vulnerable y desprotegida. A ver, yo reconozco que efectivamente nos falta mucho por hacer en este campo, ¿no? Pero también valoro altamente lo que ha hecho la presidenta Harfuch, ¿no? en este campo, en esta materia. Ahí están las detenciones, los decomisos, el desmantelamiento de laboratorios, el combate abierto a la delincuencia, ¿no? Realmente este fenómeno criminal pues ya había alcanzado dimensiones grotescas. Entonces, reducirlo, apocarlo, silenciarlo, va a costar tiempo, ¿no? Y junto con los esfuerzos del gobierno federal con su estrategia de seguridad pública, deben desarrollarse esfuerzos en el campo social, como esto de la cultura de la paz, para ir avanzando en todos los terrenos. Los programas de bienestar social también ayudan a desactivar fuentes o motivaciones para que la gente se ligue a la delincuencia. Es decir, hay un esfuerzo, pero nos falta tiempo para cumplimentarlo, aunque las circunstancias apremian y exigen rapidez y efectividad. Pues vamos a seguir atentos con el trabajo del PT, que ha llamado mucho la atención de manera sorpresiva en el estado de Jalisco. También a nivel federal vamos a estar, pues ahora sí que a partir de la semana que entra se va a poner todavía más el ojo del huracán en el PT y en el Verde por el tema de la reforma electoral, que es una de las más ambiciosas. Ya se pasó la judicial y ahora viene la más ambiciosa, porque dirían por ahí, es cuando se va a ver qué partidos están con el pueblo y cuáles están en intereses propios, y a ver si se tiene la capacidad de explicarle al pueblo de México el por qué sí o el por qué no. Diputado. Bueno, yo ahí discrepo, no creo que sea la reforma más importante, la electoral. Creo que en materia democrática hemos avanzado mucho. Nos falta también, como en otros cambios, mucho por hacer. Hay temas como este de la seguridad, que sí... yo los consideraría prioritarios, ¿no? Porque podemos ir a una elección tal como estamos y puede desarrollarse en términos normales, pues con los incidentes propios que ya conocemos. Pero lo que no podemos dejar de lado ya por ningún motivo es el garantizarle el derecho a la paz que tienen todos los mexicanos. Yo ahí sí considero que es el tema prioritario, de primer nivel, que debiera estar en el centro de todo el accionar del gobierno federal, estatal, municipal. Pero cuando tienes como en Jalisco a gobiernos... Pero pues si viene el Mundial, diputado. Pues con mayor razón. Claro, pues con el Mundial todo el mundo está callado. ¿Usted por qué cree que se han dado los nados en contra de usted y del otro diputado? Y ahorita todo se va a callar. Claro. Para dar la percepción, como dice el flamante gobernador Pablo Lemos, para la percepción de que hay seguridad, aunque el Estado va que vuela para Reynosa. Sí, hay ese riesgo. Es una situación bien crítica la que se está viendo. Hay esa amenaza en el horizonte. No hay duda, yo no lo niego,
Y pienso que cualquier fuerza de izquierda que busque el cambio y la transformación verdadera tiene que poner en el caso de Jalisco como bandera principal ahorita el tema de la seguridad. Exactamente. Pues diputado, ¿algo más que quiera agregar que no le haya preguntado? Bueno, pues que no le crean a la derecha, digo, lo están viendo, nos conocen, tenemos toda la vida luchando al lado del pueblo, y si nos atacan con campañas de calumnias y de lodo es por el miedo que nos tienen, no tanto a nosotros, al pueblo que está luchando en contra de esta política antipopular y quieren acallar las voces de los que consideran sus representantes más relevantes, aunque en realidad nosotros pues no somos nada. Quien finalmente protagoniza este movimiento y esta lucha es el pueblo de Jalisco, que merece todo nuestro respeto y todo nuestro aprecio. Pues ahí está el mensaje del dirigente, se puede decir, estatal del Partido del Trabajo en el estado de Jalisco, y pues vamos a estar siguiendo de cerca las próximas, o sea, van a seguir las movilizaciones, ¿verdad? No se van a, claro, no se van a dejar intimidar. No, nada, lo más mínimo. Bueno, claro. Pues van a seguir las movilizaciones, y así que, pues acuérdense que un pueblo informado jamás volverá a ser subyugado. Muchas gracias, que tengan un buen día.